Muy buenos días, la gracia del Señor esté con todos. Qué bueno que nos reencontramos. Aleluya, agradecemos a Dios por su misericordia y el cuidado que tiene de los que tienen necesidad. Gracias por acompañarnos en el canal oficial de la Iglesia El Camino por YouTube. Gracias por estar ahí, por acompañarnos en el devocional de hoy y por acompañarnos en toda la programación. Gracias. En esta mañana vamos a orar, agradecerle a Dios este día, orar por nuestra familia, orar por la iglesia. Tenemos que orar por muchas cosas. El Señor las sabe, pero quiere que sus hijos tengan confianza con Él. Y todo hijo que tiene confianza con su padre le dice las cosas, incluyendo aquellas incorrectas que hace. Y justamente hoy veremos en el Proverbio 3, hablaremos un poquitito de la disciplina. Nosotros tenemos que aprender a decirle a nuestro Padre todas las cosas, las buenas, nuestras preocupaciones, nuestro miedo, temores, cobardía. Tenemos que contarle las cosas malas que hemos hecho y el deseo que tenemos de hacer esas cosas incorrectas. Y el Señor está dispuesto a perdonarnos, pero también tenemos que aceptar su disciplina, porque es una manera de Él restaurarnos de la situación que hemos hecho. Así que confiemos en el Señor y hablemos con Él, contémosle todo, lo bueno y lo malo, los pensamientos que tenemos. Tenemos que contarle a Él en confianza. ¿Por qué orar siempre? Inclusive la Escritura dice, oren sin cesar. ¿Por qué? Porque cuando estamos orando, nosotros estamos hablando con Dios, somos fortalecidos, pero además hay una palabra que nosotros estamos declarando, y es que estamos declarando que vamos a ser fortalecidos, perdonados. Otra cosa es que nosotros nos escuchamos a nosotros hablando con Dios, y muchas veces tenemos situaciones que debemos desahogarnos, lo que los expertos plantean como la catarsis. Entonces, ese trabajo, ese análisis introspectivo nos ayuda a nosotros conocer cosas de nosotros, desahogarnos, nos va a hacer libre. A veces cuando hablamos con alguien y le contamos algo, quizás no queremos que la gente nos dé la solución, sino necesitamos desahogarnos para liberarnos de aquello. Eso ocurre cuando oramos. Y la Escritura nos manda a hacerlo continuamente, hacerlo sin cesar. Es una conversación con Dios, que vivimos continuamente contándole cosas. Tenga confianza con su Padre Celestial y confíe en el sacrificio de Cristo y confíe en Él como abogado, como paracleto, como asistente en medio de situaciones difíciles. Confiemos en el Señor y dejemos que el Espíritu Santo trabaje en nosotros y nos perfeccione para poder escuchar el toque de la trompeta y volar de aquí de la tierra
al son de la trompeta. Como dice el coro, mi alma volará. Señor, estamos agradecidos de ti en esta mañana. Queremos agradecerte por habernos creado. Eres bueno, creaste al ser humano y lo colocaste en el mundo físico para que pueda disfrutar de todo aquello que tú has creado. Queremos agradecerte por la creación y queremos agradecerte por la redención, porque todos nos descarriamos como ovejas y tú decidiste reconciliarnos contigo mismo por medio de la redención. Gracias por habernos redimido y gracias por haber arrebatado de la mano del enemigo aquella acta que se levantó en el mundo espiritual contra la descendencia de Adán, porque Adán había entregado el gobierno del mundo y la autoridad al infierno. Estamos agradecidos de ti que nos hayas redimido por tu sacrificio en la cruz, por haber arrebatado esa acta que era contraria a nosotros para acercarnos a ti, y en tu redención por el poder que opera en la autoridad de tu nombre. Hoy nosotros estamos declarando tu gracia sobre nuestras vidas, que inunde todo nuestro ser, que nuestro ser sea totalmente transformado. En la redención hemos sido perdonados de pecado, pero estratégicamente tu Espíritu Santo ha estado dirigiendo la iglesia, gobernando y perfeccionando. Y nos ha perdonado por tu sacrificio en la cruz, por medio de tu redención, pero también ha decidido que tu Espíritu Santo viva en nuestro espíritu. Y por eso nos ha liberado y nos ha regenerado. Y que estamos agradecidos de la transformación, estamos agradecidos de la santificación y de la permanencia en nuestras vidas. De verdad que agradecemos que tu Espíritu Santo permanezca en nuestro ser, porque la naturaleza concupiscente nos ahoga y continuamente nos ala hacia el deleite, hacia el pecado, y quiere darnos una respuesta totalmente opuesta a lo que tú has establecido, una respuesta ligera y no responsable, pero tu Espíritu Santo está ahí para guiarnos, para establecer el orden, para disciplinarnos. Gracias, Señor, porque nos visita por tu misericordia y en esta mañana tú perdonas todo pecado, todo aquello que nos distrae y que produce en nosotros alguna carga, alguna congoja, algún peso. Tú estás quitando toda carga, porque por medio del perdón de nuestros pecados, toda carga es quitada. El yugo se pudre a causa de la unción del Santo que tú has establecido. Y nos ha enseñado que no es con fuerza, sino es con tu espíritu. Queremos dar libertad a tu espíritu en nuestras vidas para que lo que vaya a ocurrir en nuestro ser físico y espiritual sea dirigido por tu Espíritu Santo. Queremos aceptar, Señor, queremos aceptar tu señorío, ser responsable en una relación contigo en la que solo hacemos aquellas cosas que tú apruebas, y cuando hacemos cosas que tú has desaprobado, que la Escritura considera como pecado, nosotros poder confesarlo delante de ti y esforzarnos para disminuir a cero todo pensamiento y toda conducta pecaminosa. Tú eres poderoso para obrar en nuestro ser espiritual, en nuestro intelecto, en nuestros pensamientos. Señor, que todo nuestro ser espiritual esté envuelto por tu Espíritu Santo. Nuestro corazón, nuestras emociones, nuestro espíritu. Que tengamos esa capacidad para perdonar, para tolerar y también para pasar cosas por alto. Y sabemos que tú nos das esa capacidad y esa fuerza, que ha sido derramado tu Espíritu Santo en nuestro ser, y esa unción del Santo que establece la Escritura establece en nuestro ser amor, autoridad,
dominio propio, porque el espíritu que nos ha dado no es de cobardía, no es de miedo, no es de incertidumbre, no es de inseguridad, sino de amor, de poder, de autocontrol. Señor, gracias, porque estás ahí operando en nosotros. Y la palabra nos ha dicho y lo hemos experimentado en la relación contigo, y es que como río de agua viva está tu Espíritu Santo fluyendo en nuestro ser. Hemos experimentado ese amor extraordinario, inagotable en nuestro ser por tu Espíritu Santo. Y hemos experimentado el perdón, la gracia, la misericordia. Hemos experimentado la sanidad del corazón, de las emociones y del cuerpo físico, porque todo nuestro ser a ti pertenece. Yo sé que está en este momento, está enderezando lo torcido y está allanando el camino para que no salgamos, sino que podamos permanecer. Gracias porque podemos permanecer, porque las ofertas del mundo, la inseguridad, la falta de conocimiento en el principio, cuando tú nos has traído a ti y nosotros abrimos nuestros corazones voluntariamente, era muy difícil poder entender algunas cosas, pero en ese tiempo estuviste ahí, trabajando, perdonando, consolando, guiando y trabajando con nosotros en este proceso de adaptación. Eres poderoso, Señor. Muchas gracias. Cada célula de nuestro cuerpo físico y cada área de nuestro cuerpo espiritual está en tus manos y a ti pertenece. Y nuestra estadía en la tierra ha sido marcada por ti y no tendremos ningún miedo como aquellos que son cobardes, sino que permaneceremos en ti, atados a ti, ligados a ti, dispuestos a obedecer conforme a los principios del reino. Queremos someter en esta mañana nuestras voluntades para que tú nos perfecciones, Señor, y aceptar el desafío en ti. Ya la Escritura nos está enseñando que hubo personajes importantes en la Escritura, siervos tuyos, que fueron capaces de resistir y tú estuviste ahí con ellos. Y ya Juan el Bautista está diciendo, es necesario que yo mengüe para que tú crezcas. Es necesario que nuestro ego sea sometido a ti para que tú tomes el control de todo y que tu gloria se manifieste. Hoy queremos rendir nuestro ego, nuestra soberbia, todo deseo de independizarnos de ti. Queremos someterlo para que tu gloria se manifieste en nuestras vidas y que todo nuestro ser espiritual y físico sea alineado conforme a tu diseño. A ti damos la gloria, Señor. Muchas gracias. Gracias en esta mañana. Te pedimos por nuestra familia, por nuestra casa, pidiendo por los matrimonios, por la relación de parejas, por la relación de padres e hijos, por las familias en términos general, por los hogares, que cambie la atmósfera. Que tu Espíritu Santo cambie la atmósfera interna y la atmósfera externa. La atmósfera interna por medio de la paz, de la consolación, del perdón, de la fortaleza y la visitación con misericordia. Y que la atmósfera exterior sea transformada en nuestra casa, en la empresa, en el área de trabajo, en el matrimonio, que haya armonía, Señor, y que podamos tratar bien a la gente y que la gente sea recíproco en el amor y en el trato para con nosotros. Y que todo aquello que viene para causar división, tristeza, amargura, dolor, desamor, sea quitado en el nombre de Jesús. Que abra nuestros ojos espirituales para nosotros poder ver desde lejos cuando algo venga a atacar. Sé que eres poderoso por medio de tu Espíritu Santo a activar el discernimiento para nosotros poder darnos cuenta por dónde viene el enemigo a atacar y qué área de nosotros han sido tomadas y que no nos hemos dado cuenta. En esta mañana, Señor, libera nuestros intelectos y da paz interna y externa. Pon en nosotros palabras de sabiduría y de ciencia
para dar a aquellos que no te conocen y para tratar con dignidad a tus hijos, que cuando nos vean a nosotros vean la imagen tuya, que se restaure la imagen de Cristo en nosotros, esa restauración que ha venido por medio de la regeneración, que la imagen de Cristo se manifieste. Queremos representarte a ti, que sobre nosotros sea vista tu gloria, y cuando nosotros nos vean a nosotros, te vea a ti, que cuando nosotros hablemos palabras sazonadas con sal como tú has establecido, a fin de bendecir a la gente que nos escucha. Eres poderoso para hacerlo. Oh Señor, queremos rendir pensamiento, conducta, comportamiento, palabras delante de ti. Gracias porque estás restaurando vidas, familias y matrimonio, y porque da paz, porque está salvando nuestra familia, lo está liberando de la religión. Te pido que perdone el pecado de nuestra familia, en el nombre de Jesús. Tú eres perdonador, perdona el pecado de nuestra familia, y sé tú salvando nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros tíos y primos, nuestros cuñados, Señor, yernos y yernas. Tú estás salvando, estás trabajando para gloria de tu nombre, Señor. Establécete. Somos nueva criatura en ti, tú lo has declarado. En Cristo somos nueva criatura. Gracias porque nos ha hecho una nueva persona, un nuevo ser. Y porque somos capaces de negociar, de escuchar, de rendirnos delante de ti y trabajar con otros seres humanos alrededor de nosotros que podemos tener diferencia. Danos esa sabiduría y esa capacidad para pasar cosas por alto y reponernos. Gracias. Sé tú salvando, Señor. Muchas gracias por la atmósfera que cambia y que nosotros tenemos deseo de estar en nuestra casa y deseo de compartir en familia, Señor. Entregamos toda irresponsabilidad, todo de propósito, todo rechazo y desamor. Gracias en esta mañana, porque tú vas cambiando cosas que se van gastando en nosotros y que son incorrectas, y nos va dando nuevas oportunidades por medio de la sustitución. Gracias porque lo hace. Honor y gloria a tu nombre. Gracias por tu paz. Da paz a esta generación, firmeza, y que todos podamos perseverar. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias por estar con nosotros en esta mañana. Gracias porque comparte el devocional, porque da like y porque se suscriben a nuestro canal. Vamos a ir a una pausa y regresamos con cosas muy interesantes. Cuando alces tu mirada y puedas ver que el cielo se encuentra gris, y cuando sientas como tu fe lentamente se suele extinguir, en Dios ten confianza, su amor no te falla. Cuando te sientas solo y piensas que tu vida no da para más, si lo perdiste todo y no imaginas cómo volver a empezar, en Dios ten confianza, su amor no te falla. Confía en Él, todo cambiará. Confía que no te dejará. Confía en que la tormenta se irá. Confía que un nuevo día vendrá. En Dios ten confianza, su amor no te falla. Si estás en un desierto, sin fuerza avanzas y nunca ves el final, y en tu peor momento te has dado cuenta que a tu lado nadie está, en Dios ten confianza, su amor no te falla. Confía en Él, todo cambiará.
Aleluya. Damos gloria y honor al Señor por su misericordia. Nuestro Dios es poderoso, digno de honor, de honra. Muy agradecido de Dios. Gracias por acompañarnos en el devocional de hoy. Muchas gracias por estar ahí, porque comparten nuestro devocional con sus amigos en redes sociales. Esta también es una manera de nosotros evangelizar o dar una palabra a alguien, y es enviando un link que pueda conectar a la gente con un razonamiento bíblico, una palabra oportuna. Esto ayudará. Así que atrévase a hacerlo. Saludos también para los que se conectan más tarde para ver nuestro programa. Quiero hoy compartir la escritura y quiero compartir un texto en el Proverbio 3. Así que vamos a compartir una partecita del Proverbio 3 con ustedes en la mañana de hoy. Y vamos a ver en el Proverbio 3:11. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección. Porque Jehová, el que ama, castiga como el padre al hijo a quien quiere. Bienaventurado que haya la sabiduría, bienaventurado el hombre que haya la sabiduría y que obtiene la inteligencia. Porque su ganancia es mejor que ganancia de la plata, y sus frutos más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas, y todo lo que puede desear no se puede comparar con ella. Aleluya. Así que vamos a hablar hoy acerca de la disciplina del Señor. Vamos a conversar con ustedes acerca de la disciplina del Señor, conforme el Proverbio 3, que tiene una referencia en la carta de los Hebreos, el capítulo 12, a partir del versículo 5. Tiene una gran relación, Hebreos 12, 5, con Proverbios capítulo 3, del 11 en adelante. Dios es perfecto y ha creado seres perfectos que se volvieron imperfectos por causa del pecado. Y en su perfección, parte de la perfección de Dios, en su carácter, en sus atributos y carácter de Dios, está la justicia. Y la justicia de Dios requiere de un peso específico, de un compromiso, de una responsabilidad para nosotros estar en su presencia. Y la justicia, de hecho, en la tierra se ha simbolizado por un ser con la cara tapada y una balanza que tiene dos platos y que es capaz de medir a las personas sin ver quién es de la misma manera. Y tiene que pesar cada uno lo mismo. Dios no hace acepción de personas, aun cuando en el comportamiento aparente pudiera uno pensar que sí. No, lo que ocurre es que hay dos personas y ambos son pecadores. Hay uno que reconoce su pecado y pide perdón, y hay uno que no reconoce su pecado y no pide perdón. Entonces ahí está la situación. No es que Dios hace acepción de personas, sino que Dios nos ha dado libertad para que nosotros nos acerquemos a Él por medio de la confesión de pecado. Él ha activado una área que tiene que ver con la misericordia, que está ligado al amor de Dios, que ustedes saben que se manifiesta a través de la gracia, ¿no? Y a través de la compasión y de la paciencia. Entonces, el amor de Dios está diseñado para que toda persona que confiese su pecado sea aceptado por misericordia, por compasión. Pero Dios no hace acepción de personas.
aunque algunas personas sienten que Dios bendice a otros más que a ellos. Inclusive hay personas que van a sentir que hay inconversos, inclusive, que van a recibir, no sirven a Dios, odian a Dios y persiguen los hijos de Dios. Y con todo y eso, viven mejor que muchos creyentes. Ustedes saben que ellos hacen cosas incorrectas para sacar beneficio y tienen astucia y estrategia. Nosotros no debemos fijarnos en ellos, sino depender de Dios. Dios no nos está rechazando, nunca rechaza a nadie. De hecho, hemos tratado de que las personas que escuchan las predicaciones puedan entender que el Señor es universal y no es particular y que no pertenece a la iglesia. Dios no es un Dios de la iglesia, ni es un Dios de mi familia solamente. Dios es universal, no particular. Eso es sumamente importante. Y todo ser humano es criatura de Dios y Dios tiene cuidado de él. Y a cada una de sus criaturas Dios le va a dar las mismas oportunidades. Algunas personas van a rechazar esa oportunidad, otros hemos aceptado esa oportunidad. La diferencia está en que algunos estamos salvos y otros no lo están porque no han recibido a Cristo. Pero en el intervalo de la vida, y me refiero desde que nacieron hasta que concluya la vida física, por medio de la muerte o separación del cuerpo espiritual del físico, en ese intervalo, en el intervalo de la vida, tienen oportunidad para pedir perdón y Dios lo va a perdonar. Aún en que estén en cama ya, Dios lo va a hacer, porque Dios no hace acepción de personas. Y esa apariencia de acepción de personas es lo que muchos de nosotros no entendemos, que tiene que ver con la soberanía de Dios. No que haga acepción de personas, sino que algunas personas tienen beneficio, a veces de buena manera, otros de mala manera, y que no necesariamente porque Dios no quiera bendecirnos, sino que Dios va a hacerlo en su momento. Hay gente que antes de orar ya reciben lo que están pidiendo. Y muchos de nosotros pasamos años pidiendo cosas, no las recibimos muchas veces, sino que lo que recibimos es el silencio de Dios. Pero no quiere decir que Dios haga acepción de personas. Dios nos disciplina, nos da aquellas cosas que nos convienen y en el tiempo de Él. Y sobre todo, tenemos que aprender cuando nosotros le fallamos a Dios. Ningún padre disciplina a un hijo porque lo va a disciplinar. Hay dos conceptos que se tradujeron como disciplina. Y en términos general, hay una disciplina que tiene que ver con la educación, con la formación. Y esa disciplina es general y es una responsabilidad de todo padre. Ahora, hay un concepto de disciplina que tiene que ver con la corrección y se corrige al que hace lo malo, al que ha hecho lo incorrecto. Y esa es exclusiva para aquellos que han pecado, que han desobedecido a Dios, que han hecho lo malo o que en su defecto han desobedecido a sus padres o han hecho lo que es incorrecto conforme a lo establecido en el Estado de Derecho, en las leyes de la tierra. Entonces, hay que entender el concepto disciplina a partir de la formación, de la educación y de la corrección. Es responsabilidad de todo padre educar y formar a sus hijos. Inclusive desde el punto de vista de la ciencia, la disciplina es un área de la ciencia, es un área de la filosofía, porque el concepto es amplio. Entonces, un área específica es una disciplina. Así lo ve la ciencia. Entonces, nosotros estamos llamados a educar a nuestros hijos en el bien, educarlo en la vida y hacerlo al nivel que establece la Escritura. Porque las Sagradas Escrituras nos hablan de formar a la gente para el cielo, pero también nos hablan de formar a la gente para la tierra. Algunos creyentes no han entendido el concepto porque para entender lo terrenal y lo espiritual hay que ser regenerado. Y eso es lo que establece la Escritura. El hombre espiritual está en capacidad de discernir lo que es natural y lo que es espiritual.
Y para nosotros ser personas espirituales necesitamos que nuestro espíritu sea liberado y transformado, o sea, ser regenerado. Muy importante el concepto. Entonces, si yo puedo entender lo natural y lo espiritual, yo voy a formar a mis hijos para que vivan en la tierra, vivan bien y sean servidores en el mundo físico. Ahora, no puedo dejar de formarlo en el conocimiento de la palabra de Dios, porque la vida de ellos en la tierra no es permanente con el cuerpo pecaminoso, necesitan una transformación y ellos deben saber que las cosas materiales todas serán destruidas y que no deben aferrarse a ellas ni tener esas cosas a como de lugar, que inclusive algunos creyentes que quieren obtener las cosas a como de lugar. Y muchas veces el proceso disciplinario viene a ellos porque han obtenido cosas que son incorrectas. Y aquí tenemos que entender un concepto que he venido trabajando hace años con aquellos que han estado escuchando las predicaciones. Y es que Dios es celoso de sus hijos, y cuando en nuestra aljaba, cuando en nuestra cuenta de banco hay dinero que es sucio, que es un dinero contaminado, nosotros vamos a ser engañados o nos vamos a meter en alguna situación por misericordia de Dios, para que ese dinero se desprenda de nosotros, porque nos está haciendo daño y Dios no quiere que nos contamine. Entonces, esa es una manera de Dios disciplinar también. O sea, nos metemos en lío, hacemos cosas incorrectas, y cuando viene la disciplina del Señor, Él va a quitar aquello que no nos pertenece para que nosotros tengamos paz. Es muy difícil poder entender el concepto. Hay un momento donde yo voluntariamente debo desprenderme por medio del arrepentimiento y el conocimiento de Dios de aquellas cosas que yo he recibido que son incorrectas, pero otras veces Dios, por medio de su disciplina, va a hacer que yo me desprenda a la fuerza de esas cosas. Y eso es una manera de Dios disciplinar, porque Dios va a corregir, va a disciplinarnos, va a guiarnos a su conocimiento y nos va a traer a Él. Entonces, dos cosas. Es una responsabilidad del Espíritu de Dios formarnos, prepararnos para nosotros poder estar listos para servir en el reino de Dios y para volar cuando suene la trompeta. Y ese es el trabajo del Espíritu de Dios. Pero también va a corregirnos cuando hemos pecado, y ese es el concepto también de disciplina. Viendo el concepto a partir de lo que está planteando Proverbios, que nos está educando, dice: no menospreciéis, hijo mío, el castigo de Jehová, que es el concepto que utiliza Hebreos para referirse a la disciplina del Señor. ¿A quién es que se disciplina? En términos de corrección aquí, en términos de educación y de formación, todos, pero en términos de corrección, ¿a quién es que se castiga? ¿A quién es que se disciplina? Al que ha hecho lo malo, a ese que se corrige. Entonces existe un concepto que no se ha manejado bien, que es el concepto de disciplina eclesiástica. Y esto también está dentro de la promesa de la serie que dije que iba a compartir con ustedes. El concepto de la disciplina eclesiástica está muy ligada a la corrección de las personas que tienen algún comportamiento pecaminoso, y que la iglesia, su concepto eclesiástico viene de ahí, de eclesia, lo que quiere es que nosotros estemos como retenidos o impedidos de participar en algunas actividades espirituales hasta que nosotros estemos en condiciones para poder dar a la gente cosas buenas y no impartirle espíritu de maldad y cosas incorrectas. Ese es el concepto de disciplina eclesiástica, y se maneja dependiendo las congregaciones, porque funciona también como un dogma, y los dogmas son propios de las congregaciones. Entonces, dependiendo el concepto dogmático de la congregación, así es. Ahora, lo que las Sagradas Escrituras establece es la restauración. Y la restauración es que se le debe dar seguimiento y apoyo a una persona que ha pecado y que voluntariamente reconoce que lo ha hecho mal y que busca la asistencia hasta ser restaurado de nuevo a la posición que tenía antes. Ahora, la corrección del Señor
no necesariamente es el mismo, la misma manera del concepto de disciplina eclesiástica. La corrección del Señor viene porque si el Señor no nos corrige internamente, y el concepto tiene que ver con redarguir, hay una lucha interna que vamos a tener entre nuestra naturaleza concupiscente y la naturaleza espiritual en nosotros, la simiente de Dios o el Espíritu Santo, para llegar a convencernos que lo que estamos haciendo es incorrecto, que lo que hemos hecho está mal. Y entonces en ese convencimiento que muchas veces nosotros vamos a utilizar términos de defensa, de autodefensa, y vamos a tratar de justificarnos, el Espíritu de Dios terminará convenciéndonos de que nosotros lo hemos hecho mal y que necesitamos aceptar los desafíos. Ahora, hay una segunda parte que tiene que ver con que nosotros nos hemos metido en una situación espiritual. Y entonces el enemigo ha tenido legalidad en nosotros porque nosotros hemos pecado. Y entonces esa legalidad que tiene el enemigo va a tratar de destruirnos para acabar con nosotros, y nosotros tenemos que demostrarle al infierno que nosotros hemos tomado una decisión de apartarnos de aquella cosa mala que hemos hecho. Ese punto es sumamente importante, porque aquí el Señor va a disciplinarnos, pero el enemigo va a querer destruirnos. Ya le abrimos una puerta. Él tiene legalidad, le dimos una llave. Ahora tenemos que arrebatar de la mano de él esa llave, y él va a tratar de destruir nuestras vidas porque nosotros entramos en su territorio cruzando una línea espiritual que existe entre el reino de Dios y las tinieblas. Entonces, el concepto de que Dios va a disciplinarnos, él va a corregirnos, va a convencernos, pero hay una parte donde el enemigo va a querer destruirnos porque nosotros hemos cruzado los linderos espirituales. Entonces, toda esa dinámica tenemos que estar claro que hay un proceso que le corresponde al Espíritu de Dios para perfeccionarnos, corregirnos, convencernos, pero hay una área que ya nosotros nos metimos en un territorio diferente y que en todo ese proceso tenemos que demostrar al infierno que nuestra decisión es firme y que ya nosotros no queremos hacerle el juego ni servir a sus artimañas y ser títere de él, sino que ya hasta aquí llegamos y tenemos que demostrarle eso a él. Ahora, Dios nos conoce y sabe y va a convencernos por medio de su Espíritu Santo que lo que hemos hecho es incorrecto y que nosotros necesitamos ajustar algunas cosas en nuestro ser espiritual y físico, y que tenemos que aprender la lección de lo que hemos vivido. Entonces la disciplina por eso es buena, porque el Señor nos enseña grandes lecciones. Y en el futuro, eso va a producir buenos frutos. Dato interesante. En el presente no, pero en el futuro sí. Porque lo que ya yo hice mal, yo sé lo que significa hacer cosas malas y sentir dolor por lo malo que he hecho. Y yo sé lo que significa que el enemigo tenga legalidad en mí por lo que yo he hecho. Y entonces ese aprendizaje me va a ayudar a mí para yo poder guiar a otras personas cuando estén en situaciones similares. Inclusive me ayudará para yo saber que el ser humano es débil y que yo no debo maltratarlo porque yo también viví eso. Y creo que el apóstol Pablo habla de esto en Romanos 8 cuando nos está enseñando acerca de cómo obrará para bien en la vida de nosotros las cosas que pasan. Y eso tiene que ver con lo incorrecto y con lo correcto, porque la disciplina nos va a llevar. Ahora, en el trato con la persona, él también nos enseña, y hablo del apóstol Pablo, nos habla acerca de tratar bien a la gente que están en situaciones, porque nosotros también somos débiles y venimos de ahí. O sea, entonces esa experiencia nos ayudará para tratar mejor a la gente. Y eso no quiere decir que usted se va a meter en alguna condición de pecado porque usted quiere aprender. No, la vida misma le va a dar enseñanza a usted. Y cuando usted sea débil y usted incurre en alguna debilidad, ya sabe que Dios no lo llamó a pecar y que la Escritura se ha escrito, vale la redundancia, con el propósito de que usted sea redimido, pero que también usted pueda prevenir el pecado. Entonces, si usted
no pudo prevenir, entonces dice la misma escritura dice que usted tiene abogado para con el Padre, que es Cristo Jesús. Ahora implica que usted tiene que ir donde el Señor reconociendo y aceptar que el Señor lo va a disciplinar, que no es lo mismo el que hace lo bueno que el que hace lo malo delante de Dios, porque Dios es justo. Inclusive, cuando nosotros hablamos de justificación, aunque es un concepto judicial que está declarando al individuo libre de culpas, pero el concepto de justificación, que es por medio de la fe en Cristo Jesús, tenemos que ver que Cristo llevó todo el peso de la justicia de Dios para que yo sea justificado, porque como Dios es justo, alguien tenía que pagar, y esto lo hizo Cristo, porque yo no voy a ser justificado sí porque sí. No, yo voy a ser justificado en Cristo Jesús porque ya Él pagó. Él llenó las expectativas de la justicia de Dios. Yo no tengo que hacer cosa alguna más que aceptar a Cristo por medio del arrepentimiento y dispuesto a someter mi voluntad a Dios para obedecerlo y que el Espíritu de Dios me transforme. Ahora, yo necesito el arrepentimiento para que ocurra todo eso. Pero yo no voy a hacer cosa buena para ser justificado. No, yo soy justificado por Cristo Jesús. Porque para yo poder entrar donde está Dios, dato importante, y yo ser justificado y ser declarado libre de culpa, como Dios es justo, alguien tenía que pagar. Y como yo no tenía la capacidad para pagar, Cristo pagó por mí. De la misma manera, tenemos que estar claro hoy que Dios es justo y que va a disciplinarnos siempre que pequemos. Esto es si nos arrepentimos, porque si no te arrepientes entonces y estás en pecado, ya Satanás tiene control de tu vida y él te va a llevar al derrotero y va a acabar contigo y va a destruirte porque él solo sabe robar, matar y destruir, no sabe más nada. Ahora, si hay un arrepentimiento apropiado, ahí sí viene el proceso disciplinario donde el Señor va a corregirnos, va a trabajar en nosotros. Ahora hay una disciplina que es general para todos, que es la educación, la formación, ¿okay? Que es como cuando usted entra a uno de los cuerpos armados de la República Dominicana, del mundo entero, de la Policía Nacional, de las instituciones armadas en el mundo. Inclusive hay países que el servicio militar es obligatorio. O sea, hay una disciplina militar que algunos países han entendido que es necesario para la formación de la juventud y todos tienen que entrar ahí para ser formados. Y yo en lo personal estoy de acuerdo, independientemente que en nuestro país, República Dominicana, no esté el servicio militar y llamémosle servicio militar voluntario. Estoy de acuerdo con el servicio militar voluntario de que Josué, antes de entrar a la universidad, terminó el bachillerato y que vaya a ser sometido a un proceso disciplinario importante para conocer cosas. Eso es sumamente importante y entiendo que es válido, aunque no estamos en un país donde tenemos guerra continua y los países que tienen continuamente guerra y enfrentan enemigos humanos, pero la disciplina militar es buena para los hijos, hembras y varones, va a traer cierta formación. Esto es cuando no hay abuso. Entonces, la disciplina en términos generales es buena. La educación, en el conocimiento de la palabra de Dios, de la ciencia, en la universidad, en la escuela, en la casa, cuando estamos delante de otras personas, en la familia, todo eso es sumamente importante y se requiere de que nosotros estemos formados. Porque Jehová al que ama castiga, como al Padre al Hijo a quien quiere. Bienaventurado el hombre que haya la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata. En el capítulo 2 dice que debemos buscar la sabiduría como buscamos la plata. Ahora aquí en el capítulo 3 dice que la ganancia es más que dinero. Y eso, Salomón sabe de eso, porque Salomón le pidió a Dios que le diera sabiduría. En vez de pedirle riqueza, el Señor le dio sabiduría y él definitivamente terminó siendo rico, porque la sabiduría de Dios es más que la riqueza, porque enseña a tener temor de Dios, a ser buen administrador, a tener nuevas ideas, a ser emprendedores, a tener proyectos fructíferos y además está la gracia de Dios con nosotros.
Nadie te ama como él, no vas a encontrar otro como él. Yo sé que tú has sufrido, pero él, yo sé que no va a ser lo mismo que aquel que dañó tu corazón. No llores más por amor, sacúdete de ese mal sabor. Que hay alguien que vale la pena y solo quiere una cita contigo.